preguntarle a mi abuelo cómo le hizo con tanto dolor, ¿no? Con tantos desafíos. Otra de sus hijas, la segunda, murió en el terremoto muy fuerte en México en el año de 1919, si no mal recuerdo, el 3 de enero de 1919, estando en su casa dormidos porque fue temprano el temblor. Entonces una de las bardas cae sobre ella, ella tenía a su pequeñita recién nacida y entonces ella la abraza a su pequeñita y así encuentran su cuerpo de los dos, ¿no? De las dos, porque también la bebé muere, a pesar de que ella con su cuerpo la protege y murió finalmente. Bienvenidos a un episodio más de Historias de Historia Familiar. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Todos son especiales, pero en esta ocasión es alguien que tiene una esencia y un espíritu muy especial. Así que es un privilegio tener a esta hermana aquí con nosotros. Ella es Elisa Coquet Trejo. Bueno, ella nos tendrá que explicar su procedencia, porque para los que no son de México, principalmente vamos a pedir que nos explique. Ella dice que es chilanga de nacimiento, jarocha de corazón y tusa por adopción. Así es que esa será nuestra primera pregunta. La hermana Coquet está casada con Raúl Rivera Barrientos, quien es presidente de la Estaca Pachuca Centro, México. Pachuca, perdón, hermano, si es que sí. Voy a tener que empezar el No, inicio, está pero bien, es es editable. Pachuca, ¿Pachuca México. qué? México. Ok. Presidente de la Estaca Pachuca, México. Y ellos viven en Pachuca, Hidalgo, México. Son padres de 3 hijos, 2 de ellos exmisioneros, un joven y una joven, y tienen al tercero que está ya para salir en unos días. La hermana Elisa ha tenido muchos llamamientos, de los cuales hablaremos un poquito de ellos. Ella es ama de casa y en sus palabras, ella es todóloga. Bueno, y estaremos conversando con ella, así que bienvenida, hermana Elisa, a Historias de Historia Familiar. Muchas gracias, hermano Sierra. Pues me siento muy privilegiada en que usted me haya hecho esta invitación y pues aquí estamos. Muy bien. La primera pregunta, precisamente, muchas gracias, hermana, por haber aceptado la invitación, pero la primera pregunta entonces es, explíquenos qué es eso de que es chilanga de nacimiento, jarocha de corazón y tusa por adopción, porque recuerde que estamos en diferentes países, algunos en México podrán entender esos 3 términos, pero la mayoría no lo van a captar. Ok, claro. Bueno, pues chilanga de nacimiento, mis papás siempre estuvieron viajando en muchos estados. De hecho, cada uno de mis hermanos nacieron en diferentes estados, a excepción de los 2 varones que nacieron en Guadalajara. Pero bueno, yo siendo la segunda, nací en la Ciudad de México. Solamente viví ahí de pequeñita 2 años. Y de ahí, pues nos fuimos a otros lados de la ciudad, perdón, de México. Pero mi juventud la pasé, los años dorados, los pasé en Veracruz, desde los 8 años hasta los 21 años que me casé, pues me crié en Veracruz y fueron años hermosos, pues los de la juventud, ¿verdad? Creo que todos valoramos esos años. Y jarocha, jarocha porque me encanta, jarocha es un término que se le da a las personas
un gentilicio que se le da a las personas que viven o nacen en Veracruz, ¿verdad? En el puerto jarocho. Entonces, son jarochas de nacimiento. Yo soy jarocha de corazón porque amo mi Veracruz. Estoy muy agradecida con Pachuca, pero amo mi Veracruz. Y bueno, ya después Tusa por adopción. Tusa a los nacidos aquí en Hidalgo, en Pachuca específicamente, se les da ese gentilicio, el de Tuzos. Entonces, por adopción, porque por necesidad, el trabajo de mi esposo, pues desde que nos casamos residimos aquí en Pachuca Hidalgo. Correcto. Tuzos es el animalito, ¿no? Que hace hoyos. Así es, que se mete a las minas. Yo me imagino que, bueno, aquí es un estado rico en minas de plata, de oro. Actualmente pues ya no, ya fueron explotadas, pero hubo una época de mucho auge. Y entonces me imagino que porque hay unos respiraderos que le dicen, me imagino que ahí abundaban los tuzos, me imagino, por eso el nombre. Y además por el primer equipo de fútbol en México, que es los Tuzos de Pachuca. Así es, la Correcto. cuna. Dicen que es la cuna, aquí desconozco, no Es la soy cuna muy del fútbol en México. apasionada. Ok, perfecto. Sí. Bueno, esa es parte de la historia, así que, bueno, y ah, hermana Elisa, entonces usted nace en la Ciudad de México, que este es el apodo que les dan a los que viven o nacen en la Ciudad de México, chilangos. Se va al puerto de Veracruz, en el estado, provincia o departamento, como le dicen en otros lugares, igual de nombre Veracruz, y entonces el apodo que se les da a los veracruzanos del puerto es jarochos, y el apodo que se les da a los de Pachuca son tuzos. Entonces, pues está interesante esas definiciones. Muy bien. Oiga, bueno, este es un podcast de historia familiar, pero platíquenos un poquito de quién es su familia, sus papás y sus hermanos. Bueno, pues mi papá, cuando se casó con mi mami, era su segundo matrimonio. Él ya era un hombre mayor, le llevaba 20 años a mi mami. Mi mami tenía 19 años cuando pues decidieron juntarse, porque no se casaron inmediatamente. Se juntaron y bueno, ellos se conocieron en la Ciudad de México y como mi mami ya estaba comprometida con un muchacho de su edad, pues se tuvieron que escapar, ¿no? Entonces se fueron a Sonora, el estado de Sonora, y ahí nace mi primera hermana, Claudia Coquetrejo, y pues la segunda soy yo. Van mis papás a la Ciudad de México nuevamente, y ahí es donde yo nazco. Posteriormente se van a Guadalajara, ahí nace mi hermano Carlos y mi hermano Ricardo. Y después regresamos al puerto de Veracruz y a los años nace mi hermana Natalie. Yo a la más chica le llevo 15 años. Cuando ella nace, yo la sentía como mi muñequita, ¿no? Entonces, yo siempre fui muy maternal, muy hogareña desde pequeñita. Entonces, a ella yo prácticamente, pues, le cambiaba los pañales, la bañaba, la enseñé a caminar. Entonces, pues prácticamente, era mi muñequita, ¿verdad? Porque era pues yo muy joven. Y bueno, de ellos, mi papá no es miembro de la iglesia, no fue miembro de la iglesia, él ya falleció desde el 2002, él falleció. Y mi mami todavía vive, de hecho actualmente vive aquí en casa con nosotros. Ella es miembro de la iglesia y mis hermanos, la mayor fue bautizada, sin embargo,
no está activa, mis otros dos hermanos tampoco no están activos, y la más pequeña, Natalie, ella pues no, nunca fue bautizada. Mi papá no dejó que ella se bautizara y al no otorgar el permiso, pues no pudo bautizarse. Correcto. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer ahí. Sí. Correcto. Muy bien, hermana. ¿Cómo llega la historia familiar a su vida? Pues a mí siempre me encantó. Yo cuando vivimos en Veracruz, solamente tuvimos con nosotros, eh, por situaciones, mi papá, mi mamá, como que no tuvieron mucho contacto con la familia, por lo menos por lo mismo de que siempre estuvieron viajando, pues nunca teníamos contacto casi con la familia, ni de mi papá ni de mi mamá. Los únicos que tuvimos contacto de parte de mi papá fue con mi tía, una tía que yo quise mucho, mi tía Blanca. Yo aprendí muchas cosas de ella y ella, pues siempre que iba a Veracruz en vacaciones, me llevaba a la Ciudad de México, que era donde ella residía, y a mí me encantaba. Yo le digo, siempre fui hogareña, entonces aunque ella no me pedía hacer, ayudarle, yo le decía, tía, ¿te puedo ayudar a sacudir? Me encantaban sus libreros, sus figuritas de porcelana. Y entonces en una ocasión yo estaba sacudiendo un mueble y encontré un diccionario en francés. Mi bisabuelo es francés y encontré un diccionario. Y entonces mi tía se dio cuenta que a mí me gustaba, ¿no? Yo sabía que mi bisabuelo había sido francés. Y mi tía, pues se dio cuenta con el paso del tiempo que a mí me llamaba mucho la atención. En ese entonces yo no tenía contacto con la iglesia, ya más adelante les platicaré, ¿verdad? Entonces me regaló ese diccionario y ella me dijo, en algún momento te va a servir, ¿no? Entonces por ella yo conocí muchas anécdotas que posteriormente sí me di cuenta que algunas pues eran ciertas, algunas pues era lo que a ella le habían contado. Y desde ese entonces, pues yo siempre le hacía preguntas a mi tía, ¿no? ¿Cómo era el bisabuelo? ¿Dónde vivían? Ellos por qué se criaron con él, y etcétera. Entonces, ese fue mi primer contacto, aun cuando no tenía, pues yo no iba a la iglesia. Sin embargo, siempre me llamó la atención de dónde descendía. Perfecto. Fíjese que precisamente hice primero esta pregunta porque la segunda es más complicada. ¿Cómo conoció usted la iglesia? Sí, ahí está bastante complicado. Pues el primer contacto real que hubo de la familia con la iglesia fue un jovencito, tenía como 16 años. Él era hijo de mi tía abuela materna, Esther, y su hijo Pablo. A él en la calle lo contactaron los misioneros, pero bueno, él no quiso nada. Sin embargo, él le dijo, yo sé quién sí los va a escuchar. Y entonces se los mandó a mi abuelita materna. Y ella aceptó el evangelio. Mi abuelita era viuda de muy joven, entonces vivía con mi tía Anita. Y ellas dos fueron las primeras que aceptaron el evangelio ahí en la Ciudad de México. Y posteriormente mi mami también se bautiza, y con los años, más o menos en el año 1978, fue cuando empezamos a ir por alguna situación. Nosotros vivimos, mi mami con mis hermanos, los cuatro primeros vivimos ahí en la casa de mi tía Anita, y entonces fue el primer contacto real que yo tuve con la iglesia. Y entonces empecé a ir durante un año, estuvimos ahí. En ese año precisamente yo cumplía los 8 años, y recuerdo, ¿no? Mi esposo me dice, es que ¿cómo es posible que no recuerdes esa parte tan importante? Porque yo le digo a mi esposo, yo recuerdo que eran muchas personas vestidas de blanco en la estaca, si no mal recuerdo, ay, bueno, ahorita se me fue el nombre,
pero estábamos ahí, estamos vestidos de blanco. Yo ya tenía 8 años en ese entonces, mi hermana la mayor tenía 11 años y ella fue bautizada. Sin embargo, yo le digo a mi esposo, bueno, yo recuerdo la pila bautismal y recuerdo que di el primer paso, pero de ahí me bloqueó, ¿no? Fue una temporada muy difícil, yo creo que, que por la situación por la que estábamos pasando, esa edad, esa etapa de mi vida no la tengo muy clara, por eso es que pues no logro llegar a recordar si realmente fui bautizada en esa ocasión o no. Pero ese fue el primer contacto que tuvimos con la iglesia y bueno, en ese entonces mi mamá ya era miembro, entonces se bautizó mi hermana la mayor. Este, eso fue, dice, en 1978. Ujú, Ok. correcto. Le voy a platicar algo que usted no sabe. En ese año yo llego a la misión, a Veracruz. Ok. Sí. Ok, ahora, cuando yo llego a la misión, se acaba el furor de lo que en México se llamaba la plática única. Ok. Muchas personas han oído de esto, pero la plática única era precisamente eso, una sola charla y los bautizaban. Y entonces, 2 años antes de que yo llegara a la misión, era una cantidad, eran mares de personas que se bautizaban. Solamente escuchaban una plática y los bautizaban. Y fue un crecimiento increíble, pero obviamente, pues, muy pocos se quedaron. Entonces, usted debió haber estado en lo último de lo que era la plática única. Esa vista que usted recuerda allá a lo lejos de haber visto muchas personas, sí, así pasaba. Así era. Seguramente. A Sí, mí sí, claro. ya no me tocó esa parte, sino que teníamos que enseñar completas todas las lecciones. Pero así sucedió. Por eso Puede haber sido. Sí, aunque yo estuve, a mí realmente mientras vivía ahí con mi tía ese año, nunca me dieron una plática los misioneros. Simplemente íbamos a la capilla y yo me acuerdo de las clases de la primaria que me encantaba estar ahí, recuerdo las láminas de Jesucristo y cuando yo veía la lámina de Jesucristo yo me identificaba mucho, ¿no? Y sentía ese espíritu como vibraba dentro de mi ser y me encantaba ir a la iglesia, aunque nunca recibí una charla. oiga, y bueno, ¿y qué pasó entonces? Usted tiene la idea de que fue bautizada, no tiene la situación correcta, pero ¿qué pasó después? Ok, entonces ya después ya nos fuimos a Veracruz con mi papá, mi mamá, mis hermanos, pero como ya les había dicho, mi papá no era miembro, entonces, bueno, mi papá al doblarle la edad a mi mamá, como que mi mamá siempre, pues, la única y la última palabra era de mi papá. Entonces, pues ya no fuimos a la iglesia hasta que, bueno, mi papá era un comerciante innato, todo vendía, él era comerciante y él vendía zapato. Entonces uno de sus clientes era el obispo, uno de sus mejores clientes era el obispo y en una de sus pláticas resulta que mi papá le dijo, mi esposa es miembro de su iglesia y alguna de mis hijas. Dice, y entonces el obispo, pues usted sabe, ¿no? Luego, se entusiasmó y le dijo a mi papá, oiga, y ¿sería posible que pudiéramos visitarles? Y entonces mi papá con ese recelo, pero sabiendo que era uno de sus mejores clientes, pues aceptó, ¿no? Entonces el obispo estuvo ahí, él fue una bendición. Gracias a él, yo ahora estoy aquí en la iglesia. Mi papá llegó a ser luego muy grosero con el obispo, con la presidenta de Mujeres Jóvenes, la hermana Irma Liaud. Les cerraba la puerta, les decía de groserías. Sin embargo, el obispo nunca se desanimó. Siempre estuvo ahí. Y bueno, el primer día que yo llego a la iglesia, eh,
mi esposo estaba dando su testimonio para irse a la misión y tres de sus hermanos, porque salieron cuatro al mismo tiempo. Pero cuando mi esposo estaba compartiendo su testimonio, yo me quedé maravillada, porque pues yo había tenido amigos fuera del evangelio y eran completamente diferentes a lo que él estaba expresando. Y pues para mí fue amor a primera vista. Sentí algo muy especial y aun cuando era mi primer domingo, después de niña, a los 8 años que había ido y que había sentido eso tan bonito que siempre sentí durante ese año, cuando yo llegué y lo escucho dar su testimonio, yo dije, wow, yo quiero casarme con un hombre como él. Y entonces, él, pues, mm, dice, fíjese que ellos sabían que éramos miembros de la iglesia, porque, bueno, de alguna manera, no sé cómo se enteraron, pero ellos sabían, ellos jugaban básquet, les encantaba jugar a sus hermanos, ellos eran 7 hermanos, una mujer, y les gustaba ir a jugar a la capilla. Y entonces cuando yo regresaba de la escuela, ellos estaban jugando y me veían, y no sé, pero ellos sabían que yo era miembro de la iglesia. Sin embargo, pues él no se fijaba en mí, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué y yo dije, yo quiero casarme como uno como él, pero resulta que él le gustaba pues una de las jóvenes, él ya era adulto soltero, yo todavía era mujer joven, tenía 17 años cuando regresé a la iglesia, entonces, pues yo dije, bueno, yo veía que a mi amiga le mandaba sus cajas de regalo cada diciembre en su cumpleaños y yo hasta le ayudaba a forrarle y todo. Y entonces, bueno, resulta que ya cuando llegó él, pues él regresó a la Ciudad de México, él sirvió en la Ciudad de México, ahí cerca del Bene, en Misión México Norte, y entonces regresa allá y pues yo dije, bueno, no importa, cuando él regresó yo tenía ya varios llamamientos, entonces yo cuando él se fue, yo dije, bueno, si él se fue a la misión con ese testimonio, yo quiero cuando él regrese, para que se fijen en mí, tengo que tener varios llamamientos. Y entonces, ya cuando él regresó, yo dije, bueno, pues ni modo, no se fijó en mí, no hay problema. El Señor pondrá a alguien, ¿no? Para ese entonces yo ya tenía un testimonio muy, muy fuerte de la iglesia. Y entonces yo dije, bueno, si no es él, pues el Señor preparará a alguien para mí. Y entonces, bueno, resulta que, bueno, a los 2 años más o menos nos hicimos novios eh, y ya para casarnos teníamos la fecha para el civil. Y bueno, mi esposo se dio a la tarea de investigar en el templo, investigar pues lo que se refería a mi número de cédula. Y bueno, en esa investigación se da cuenta mi esposo pues que yo no era miembro, que no aparecía en mi archivo como miembro de la iglesia, faltaban 2, 3 meses y bueno, yo digo, ¿cómo pudo pasar eso? O sea, el obispo me tuvo ahí con llamamientos y pues nunca fue para pedir mi cédula. Entonces yo no sabía mucho, pues yo acababa de regresar de la iglesia y bueno, entonces no era yo miembro de la iglesia, oficialmente, no había una cédula con mi registro y entonces 3 meses antes de casarnos por el civil, pues mi esposo visita el templo de la Ciudad de México y le dicen que no hay problema, que nos casemos y que ya casados, pues te va a enviar una carta a la primera presidencia para que pudiéramos sellarnos. Entonces, pues nos casamos, nos venimos a Pachuca, al otro día de que nos casamos nos venimos a Pachuca y entonces, pues ya el obispo nos llama a entrevista, pues le platicamos la situación, que nuestro deseo es sellarnos. Y entonces, pues él no sabe qué hacer y nos manda con el presidente de Estaca. Y el presidente de Estaca, recuerdo muy bien pues nuestro anhelo siempre fue casarnos en el templo, inmediatamente después del civil. Y cuando mi esposo y yo llegamos a la entrevista, se me hizo algo muy cruel, por así decirlo, porque el presidente nos dijo, ¿saben qué? No hay nada que hacer, ustedes están ahora aquí
y yo soy el presidente de esta ACA y yo no autorizo que se mande esa carta a la primera presidencia. Y bueno, pues tuvimos que esperar. A mí me bautizó mi esposo, nada más como el obispo en aquel entonces en Cardel, Veracruz, le dijo solamente va a ser un bautismo administrativo, porque pues el único testigo que hay aquí, mi mamá decía que yo sí me había bautizado, que ella estaba ahí presente, pero se requerían dos testigos para que fuera válido y como pues nadie más que mi mami era la que recordaba, pues no. Dijeron, bueno, se va a hacer un bautismo administrativo. El obispo me aclaró, tus pecados no van a ser perdonados nuevamente, así es que confiésame todo lo que tengas que confesar, solamente va a ser un bautismo administrativo. Mi esposo me bautizó un 26 de febrero de 1993 y en abril nos casamos, el 3 de abril, el 4 de abril llegamos a Pachuca y bueno, tuvimos que esperar hasta el 26 de febrero del año de 1994 para poder ser sellados. En mi hogar pues no hay una foto, la deseada por cualquier mujer miembro de la iglesia para casarse en el templo. Y yo no puse una en mi hogar porque el día que me sellé, eh, bueno, cuando nos casamos en el 93 en abril, yo para julio quedé embarazada de mi primer bebé. Entonces, bueno, fue una bendición, todavía alcanzó a nacer dentro del convenio y pues yo lo consideré eso una bendición todavía. Y sin embargo, pues mi foto en el templo no existía. Yo estaba embarazada y yo me acuerdo que sí la ponía, pero luego me llamaron como maestra de seminario y los jóvenes me preguntaban, hermana, ¿por qué está usted embarazada? En su sellamiento, ¿qué pasó? Entonces tenía que explicarles, ¿no? Entonces decidí pues quitarla y actualmente mi foto pues es el templo, pero es una foto superpuesta o sobrepuesta cuando nos casamos civilmente, que es cuando estaba yo vestida de novia, delgadita y todo. Entonces, esa es la foto que tengo aquí. Sin embargo, bueno, el Señor sabe por qué pasan las cosas. Nuestro testimonio ahí fue realmente, porque algunos nos decían, bueno, ¿cómo voy a creer, no? Que haya pasado eso en tu iglesia, ¿cómo fue posible? Y etcétera, ¿no? Entonces, pero nosotros sabíamos que la iglesia era verdadera, que a veces pues como líderes cometemos errores que están fuera de nuestras manos, de ninguna manera son errores con toda la intención, pero pues sí ocurre, ¿no? En mi caso así pasó. Y aunque fue una experiencia muy difícil, el día en que igual pues entramos a investirnos, yo ya tenía 7 meses y luego pues los que saben cómo eran la ordenanza en esos años, pues no era como ahora, ¿verdad? Que ya por lo regular ya no se para uno tanto, pero en aquel entonces pues siéntate, párate, de ahora para acá, ahora para allá, yo ya no podía. Entonces, pero muy, muy agradecida de que por fin haya llegado ese día. Yo creo de todas las parejas somos los que más deseábamos ese día, el día de nuestro sellamiento y a pesar de las circunstancias, pues es algo que valoramos mucho. Las promesas que ahí se dan valen la pena, cualquier prueba que tengamos que pasar. Finalmente pudimos escuchar las bendiciones de ser sellados y pues aquí estamos trabajando en ello para algún día poder llegar a la presencia del Padre con nuestra familia. Bueno, y que si trabaja, ya hablaremos de eso, pero es una historia fascinante, de mucho enredo, como se mencionó, pero al final de cuentas muy ilustrativa. Primero de que las cosas tienen que hacerse en orden, desafortunadamente no hubo un orden. Después podemos entender que, híjole, a veces tenemos líderes que son muy buenos y otros que desafortunadamente no captan la esencia del servicio. Pero lo más relevante es que usted pudo sellarse y que se ha mantenido
en la senda de los convenios, como dice el presidente Nelson. Hermana, todos encontramos dentro de la investigación de nuestra familia, de nuestra historia familiar, dificultades. Platíquenos algunas de esas dificultades que usted ha tenido. Sí, bueno, pues la primera fue precisamente, yo le decía, pues mi tía Blanca era la que me daba información, nosotros no teníamos contacto con ningún otro miembro de la familia Coquet. Y entonces mi tía me decía, pero ella no sabía de dónde provenía mi bisabuelo, ¿no? Ella sabía que había llegado ahí a Jalapa, que él fue uno de los que introdujo el pan francés ahí en esa parte en Jalapa. De hecho, en el municipio está la historia, eso fue una sorpresa una vez que fuimos a Jalapa, me encanta ir al parque principal donde está el municipio y todo, porque parte de esos terrenos eran parte del terreno de mi bisabuelo, el francés, ¿no? Jean Benoit Coquet. Y pues ella me decía, pero no sé de dónde llegaron, no sé más. Entonces, bueno, pasaron los años y en el 2002 que mi papi fallece, él vivió pues mucho tiempo en Cardel, Veracruz, que fue donde nosotros ahí pasamos el mayor tiempo como familia. Sin embargo, él cuando pues ya envejece un poquito más, por situaciones se fue a vivir a Jalapa y él fallece allá. Entonces, en ese entonces, pues no teníamos amigos allá en Jalapa, no se nos ocurrió, nos bloqueamos, no invitamos a nadie, ni solamente estuvimos mis hermanos, mi mami y yo en la funeraria con mi papi. Y entonces una de mis hermanas me dijo, oye, ¿y si invitamos al tío, su tío de mi papá, hermano de mi abuelo, eh, Benito, no, Mario, perdón, Poker Lagunes, era el único que vivía ahí, entonces mi papá muy de vez en cuando lo iba a visitar. Entonces le dijo, vamos a invitarlo, y yo decía, no, no, pues realmente nunca se acercaron, no, no, pero ella insistió tanto que dije, no, pues está bien. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al otro día, cuando ya fuimos al panteón de ahí de Jalapa, pues mi tío no pudo ir, estaba enfermo, pero mandó a su esposa. Mi tío Mario pasó la mayor parte del tiempo soltero, se acababa de casar, no tenía mucho, ya era una persona mucho mayor, como de 80 años, y se acababa de casar, no tenía mucho, entonces acudió mi tía Ruth, y entonces después de que sepultamos a mi papi, pues ella se acercó a mí y me dijo, oye, ¿no te gustaría conocer dónde está sepultada pues parte de sus ascendientes? Y entonces me empezó a llevar a varias tumbas y yo pues bien emocionada con ella sacando datos y todo. Y entonces ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que tu tío Mario se dio a la tarea de contratar a un genealogista y la familia viene de Lyon, de Francia, y me dio el dato y me dijo, y la esposa del bisabuelo se llama Nasset, entonces, pues de ahí, Pierre Nasset, y de ahí yo dije, no, pues ya con esto la hice, ¿no? Y entonces yo vi ahí una serie de milagros, primero pues mi papi que muere ahí en Jalapa, mi tía, que bueno, fue un ángel ahí enviado por el Señor en ese día pues terrible, pero también por esta parte de la genealogía maravilloso. Y entonces, yo llego bien emocionada y mi esposo también me decía, ay, ahora sí vas a poder investigar. Y entonces fuimos a la estaca
donde está el Centro de Historia Familiar, y la hermana me ayudó a pedir los rollos. En aquel entonces, pues se tenía que ir, ¿verdad? No era la facilidad ahora que están los registros en la página, no había una página de Family Search, como ya en otros podcasts lo dijeron, y entonces, pues ya yo llego con la hermana, me llegan los rollos, tenía yo exactamente una semana para leerlos, y yo le dije a mi esposo, es que, ¿cómo le hago? Vienen en francés, ¿qué voy a hacer? Y entonces me acordé de ese diccionario que mi tía me había regalado, ¿no? Y yo dije, pues con el diccionario, pero ¿cómo le vas a hacer? Dice mi esposo, son muchos escritos, no importa. Y entonces me di la tarea de buscar, y el primer día que fui a leerlo encontré el acta de nacimiento de mi bisabuelo, y pues con fechas. Y en ese mismo rollo, pues bueno, ese día ya era tarde, ya era de noche, entonces lo que hice fue que lo transcribí. Ya vi que era un aparato así grande con una manivela y era un proyector, y entonces la imagen se reflejaba en la parte de abajo. Tomé una hojita blanca, la puse sobre la parte blanca donde se reflejaba el registro, y con un lápiz lo transcribí. Y entonces me lo llevé, busqué las palabras, pues que nació en tal día, en tal iglesia, y básicas, ¿no? Y entonces al otro día fui y seguí buscando, y lo mismo hice con cada uno de los que encontré. En ese mismo rollo encontré hasta la 10ª generación, Oh, así, caray. seguiditos. Sí, en parte de Europa los registros los llevan así muy exactos, y entonces pude encontrar hasta yo me acuerdo cuando encontré a mi abuelo, yo salté, brinqué, y la hermana, ¿qué pasó, hermana? Y yo, es que encontré a mi abuelo, y el lugar y todos sus hijos, sus papás de mi abuelo, y entonces nos pusimos tan contentos. Ahí mi esposo también estaba esa ocasión conmigo, y disfrutamos mucho. Fue algo maravilloso encontrar datos de mi abuelo, pero yo digo y me pongo a analizar ese diccionario. El señor, mi tía decía, no sé por qué llegó ahí, pero llévatelo, te va a servir a ti algún día, Mire, ¿no? Y mira, entonces de ahí yo, porque antes no había la facilidad de internet, de Google, que traductores ni nada, entonces ese diccionario para mí fue una perla de gran precio, y pues pude encontrar ahí mis generaciones. fíjese qué emocionante este diccionario que uno puede decir, pues está bien, gracias, pero que más adelante pudo servir. Una amiga suya de Argentina, la hermana Rocío Mitilio, comenta que ella tiene ascendencia italiana, los argentinos son más dados hacia Italia. Entonces, pues ella está estudiando en BYU, Idaho, a distancia, desde Argentina, historia familiar, precisamente. Y pues ha tenido que aprender inglés. Su idioma natal es español, pero sus ascendientes, por lo que sus registros son italianos. Entonces, ella le llama una ensalada de frutas de idiomas, porque está viendo un idioma y está acostumbrada a hacer su análisis para la escuela, pero está haciendo historia familiar y se encuentra en italiano y dice, no, así no debe de serse, es otro sistema de lenguaje. Y qué fascinante que usted haya podido encontrar con la simpleza, por así decirlo, de un diccionario. Pero no es simpleza, es el espíritu que puede ayudarle a hacer esa traducción, esa comprensión de lo que necesitan en los documentos. Muchas felicidades por eso, es algo emocionante ver todo esto. Y bueno, ahora para casi la mayor parte de los latinos en toda América, casi la mayor parte, pues no es difícil, porque nuestros ascendientes en forma general pues provienen de España, y los registros que podamos encontrar en España
que para muchos que han podido encontrar, pensamos que es muy fácil. El idioma español ha tenido muchísimos cambios, y para cuando encontramos documentos de 1700, de 1600, no es nada fácil leerlos. Así que, bueno, este es un ejemplo de que el espíritu va a ayudarnos ahí. Muchas gracias. Hermana, yo mencionaba que usted tiene una sensibilidad muy especial. Hablaré más tarde de esto, pero comentaremos más tarde de esto, pero es usted una de las personas que he conocido con más capacidad de servicio. Le he visto servir a muchas personas en muchos países. A distancia, obviamente. A distancia. Ha dado mucho de su tiempo para esta obra. Y yo le estoy muy agradecido por eso. Pero cuando prestamos servicio, ya sea de forma personal o a distancia, que al final de cuentas es lo mismo, pues tenemos esas anécdotas especiales. Platíquenos una de esas. Cuéntenos una de esas anécdotas de cuando usted ha prestado servicio. Sí, pues bueno, cuando presté servicio como misionera en Family Search, fueron experiencias muy hermosas, ¿no? Pero hay una muy en especial que recuerdo que no fue en el servicio, y yo creo por la cercanía de mi amiga, pues nos pudimos abrazar, fue una experiencia especial. Ella, bueno, una vez ayudándole ahí en su casa con su historia familiar, ella tiene pues ya años trabajando en su árbol. Sin embargo, ella me empieza a contar de sus hijas. Y ya me dice de dos de sus hijas, pero de repente me dice, ay hermana, le voy a contar algo. Dice, yo tuve una otra hija que solamente vivió unas horas. Y checando yo su árbol, ella no la tenía registrada, había nacido. Si era una recién nacidita cuando ella fallece. Y entonces le digo, oye hermana, ¿y por qué no la tiene en su árbol? Y me dice, no, pues es que hace muchos años me dijeron que pues no, que ella no entraba dentro de nuestro grupo familiar. Entonces, le dije, no, hermana, sí, ella puede agregarla, y pues ya le enseñé. Pero cuando yo le dije, ella ya no pudo hablar. Sus mejillas, sus ojos brillaron y empezaron a salir sus lágrimas. Y era una emoción tan grande que ella sentía, dice, ¿de veras, hermana? ¿Ella puede sellarse a nosotros? Y yo, sí, hermana. Y bueno, ya cuando se le pasó un poco, pues, esa emoción, ella me dijo, con razón, la he soñado. Mucho tiempo la he soñado y ahora entiendo por qué. Ella tenía que haberse sellado con nosotros y ha esperado tantos años porque alguien me dijo que no podía ser posible. Y ahora usted me dice que sí, hermana, y me abrazó y bueno, fue un momento muy especial. Son momentos, déjeme decirle que en cada una pues de esos momentos en que ayudamos a otras personas, siempre pasan milagros. O sea, el trabajar en Family Search es un momento donde podemos tener ese pedazo del templo en nuestro hogar. Nuestro hogar pasa a ser como una extensión del templo. Y entonces son experiencias tan hermosas, tan bonitas, pero cuando alguien está ahí físicamente y lo puedes abrazar y puedes ver sus lágrimas y todo, es algo muy especial. Cuando ella, bueno, finalmente ella dijo, era un jueves, viernes, y el sábado luego se fueron al templo su esposo y ella, y pudieron sellar a su nena, y el domingo me decía, hermana, es que fue algo maravilloso, especial. Mi nena ahora va a ser mía.
y bueno, estaba feliz. Qué ternura de saber que nuestra familia puede ser nuestra. Se oye muy pleonástico, pero es una situación real. Y hablamos, puede ser nuestra por toda la eternidad. Y no estamos hablando de los hijos, estamos hablando de los padres. A veces no tenemos una buena relación con los padres, con los hermanos, con los hijos, pero vamos a llegar a un entendimiento. Esa es mi esperanza, vamos a llegar a un entendimiento y entonces podremos comprender que todas esas diferencias pueden quitarse, pueden perdonarse y poder volvernos a abrazar, como ese sentimiento cuando abraza a uno, carga por primera vez a uno de sus hijos. Y esa misma emoción, poderla sentir cuando hayamos pasado del velo. Muchas gracias por esta experiencia. Es muy significativo el hecho de que no solamente lo experimentamos en nosotros, sino hacemos que otras personas puedan tener esta situación. Muy bien, regresando a las dificultades, hermana. Cuando uno hace investigación, precisamente acaba de decir usted la entrada que yo doy cuando hago esta pregunta. A veces no encontramos un niño que no haya sido agregado a la historia familiar o al árbol. En este caso fue directamente a esta situación con esta hermana que ella tenía. ¿Qué otras dificultades ha tenido, hermanos, que hayan sido significativas? Pues en cuanto a poder encontrar familiares, fíjese que, bueno, estoy ahí atorada con dos en especial. El abuelo de mi papá, por parte de su mamá, él vino de España y de hecho tengo el año en que nació y tengo el nombre de sus papás, pero no he podido encontrar. Y luego sí me frustra un poquito la oración. Digo, Padre, ahora sí, ojalá que pueda encontrarlo y lo busco en la wiki de Family Search. Hay una página que se llama Pares, especial de España, donde hay registros. Hasta donde llega mi entendimiento, pues he podido buscarlos y no he tenido pues éxito. No sé si se cambió el apellido, porque bueno, he sabido que algunos de esos migrantes al llegar se cambiaban apellidos, desconozco, pero bueno, luego ya que veo que no encuentro, digo, bueno, no importa, voy a trabajar con lo que tengo y me sigo a otra cosa, ¿no? Y luego otra vez vuelve a ese gusanito, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo encuentro? Y me ha sido muy difícil, ¿no? Y hasta ahí en esa parte, pues no he podido avanzar más. Y el otro lado es también por parte de mi mami, su abuelo. Él vive aquí muy cerca, era de Actopan, está a 10 minutos de Pachuca, y a pesar de la cercanía, digo, pues, ¿cómo es posible que no pueda encontrar nada? Lo que pasa es que él, bueno, era un hacendado, lo que me dice mi mami, era un hacendado rubio de ojos azules, y entonces, pues, como pirata, ¿no? Con hijos en cada puerto. Y entonces, en una ocasión, bueno, tengo un tío, hermano de mi mamá, que él tuvo contacto con esa familia. Entonces, bueno, últimamente la familia por parte de mi mamá se acercaron, falleció un tío, se acercaron y es como he tenido contacto pues ya con ellos, ¿no? Porque en mi niñez y mi juventud nunca lo había tenido. Entonces últimamente se dio pues esa situación y él me dijo, ¿sabes qué? Su hijo, porque mi tío ya falleció, pero uno de sus hijos me dijo, ve a Topan y ve
a Helado Santa Clara, es la única sucursal que hay ahí. Uno de ellos es hijo de él, medio hermano de mi bisabuelo. Entonces ya yo muy ilusionada fui cuando llegué, yo dije, ¿y si me hacen una grosería y si no me quieren? Si mi esposo, tú veas, no, así ni ve. Y entonces ya fui, se prestaron muy amable, pero bueno, él me dijo, híjoles, lamentablemente no tengo información. Mi papá era así como tu abuelo, ¿no? Solamente pues quedó embarazada mi abuela y se fue, ya no supimos de él. Y igual, por más que he buscado en muchas partes, no lo he podido encontrar. Sin embargo, sé que el Señor, a veces quisiéramos que fuera inmediato, ¿no? Pero pasaron muchos años en que yo pudiera encontrar pues a mi bisabuelo francés. Y sé que tarde o temprano el Señor pues va a hacer ese milagro, ese deseo de poder ver el acta, el registro o algo que yo encuentre. Y si no, pues bueno, ya será en el milenio, ¿verdad? Cuando estaremos trabajando para ello, pero sí, a veces es frustrante a pesar de que uno sabe pues que no encuentra uno, ¿no? Mucho. Entonces sí, son esas grandes dificultades que tengo que no han sido resueltas, pero yo tengo fe en que el Señor va a actuar y va a hacer milagros. Perfecto, muchas gracias por esto, por estas historias que nos ha contado. Bueno, ahora quiero explicar cómo le conozco o cómo le conocí. Tuvimos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de colaborar eh, en varios proyectos de historia familiar a distancia. Quiero dejar asentado que nunca hemos estado o hemos tenido la oportunidad de estrecharnos la mano. Eh, la idea de, de clases de Family Search que en un determinado momento pudieran servirnos de cómo se utiliza la plataforma y que sea lanzada a muchos países de Latinoamérica y que después llegamos a España, pues ha sido una ilusión de muchos y ya la pudimos hacer. Comentaba por ahí, somos un grupo de locos por la historia familiar y que hemos estado impulsando. Pero quiero resaltar que ustedes de las personas que más han colaborado. Hay nombres muy significativos que ya incluso han estado en el podcast, como la hermana Clarita de Flor, que fue el primer episodio. Bueno, ahora usted, está la hermana Moramay, que pronto estará el video, y la hermana Rocío Gatica, o Mitilio, de Gatica, y pronto estarán los hermanos, que también son muchos, y tenemos muchos más colaboradores. Sin embargo, quiero decirles a todos, la hermana Elisa ha sido una de las más grandes impulsoras, junto con otros hermanos, de la indexación. La indexación ya se ha mencionado, pues yo le llamo la sangre de Family Search. Sin indexación no tendríamos la rapidez ni la fluidez de los datos. ¿Cómo ha sido para usted trabajar en indexación? Ok, bueno, pues si me permite, mi amor a la indexación creció precisamente cuando prestaba servicio como misionera en Family Search. Yo fui asignada al área de registros sugeridos. Y bueno, nos daban ciertos enlaces donde por años, me imagino, pues no revisaban esos registros adjuntos. Y entonces yo me di cuenta que al poder adjuntar esos registros, los árboles crecían e inmediatamente se activaba el icono verde del templo que la ordenanza estaba lista, ¿no? Entonces, yo sentí algo muy especial y dije, oh, esto es maravilloso, porque muchas veces uno, bueno, en mi caso, buscando otros registros que me aferro y que digo, es que tengo que encontrar ese, y llego a perder más tiempo.
porque al hacer uso de esos registros sugeridos y revisarlos y adjuntarlos a nuestro árbol, así, en forma instantánea, crece un buen nuestro árbol. Entonces, yo dije, bueno, ¿de dónde proviene esto? Yo no sabía en ese entonces, ya había indexación y yo ya había indexado, pero no le encontraba ese amor, ¿no? Entonces, yo dije, ¿de dónde proviene? Y pues ahí me di cuenta que provenía de la indexación precisamente. Entonces, desde entonces, siempre, donde puedo, hablo de la indexación. Hubo un hermano que en una ocasión él dijo, México no tiene por qué indexar. México están pagando a empresas que se dedican a indexar lo de México, entonces usted no se preocupe por la indexación. Y era un líder más alto, ¿no? Y yo decía, no, ¿por qué? Y entonces luego en el barrio, en las estacas, en la estaca de, este, ay, ¿cómo se llama? Bueno, otra estaca de Hidalgo, entonces me llamaron y yo les impulsé mucho la indexación, porque precisamente, ¿verdad? La indexación pues hace posible que aparezcan esos registros sugeridos en nuestros árboles y que de una manera pues más rápida puedan estar listas las ordenanzas para nuestros ancestros. Y han sido experiencias igual, ¿no? Como a veces no entendemos la letra. Yo con la hermana Moramay he aprendido, cuando yo me metí al grupo de indexación, sí había indexado yo y sí yo me sabía que sabía mucho, pero no, hombre, la hermana Moramay y el hermano Jorge Acevedo han sido unos maestros, la hermana Clarita, muy pacientes conmigo porque yo me decían, es que hay que ver los registros y yo, ¿y eso dónde se ve? ¿No? Porque yo a esa parte como administrativa pues no sabía. Entonces yo digo, pero siempre me ha gustado aprender, ¿no? Aprender y ellos han sido mis grandes maestros a los cuales agradezco enormemente y he aprendido mucho. Y aparte el espíritu, ¿no? De Elías está ahí presente y aunque uno no entiende la letra o no sabe, de repente se pone tan clara la imagen y ya dice uno, bueno, ¿cómo es que pude hacerlo, no? Entonces, amo la indexación porque es una manera de tener rápido nuestras tarjetas para hacer las ordenanzas. Bueno, muchas gracias, Ana. Voy a comentar dos situaciones. Usted mencionó 4 nombres. Una de México, otra de Guatemala, eh, otro de Pero ¿no? 3, ¿verdad? No 4. tres, Moramay, la hermana Clarita y el hermano Acevedo. Acevedo, cierto. Eh, Ujú. y son de diferentes países. Bueno, una que es casi su vecina. Entonces, ah, ¿qué tan importante el hecho de que este grupo nos está dando las herramientas y los apoyos necesarios en una hermandad mundial? Gracias por esto. Bueno, y la segunda cosa que voy a mencionar, por ahí me dicen, es más una pregunta, por ahí me dicen que usted ya le gustan las cámaras, que No. ya salen muchos programas de historia familiar. A ver, platíquenos un poquito de eso, ya es famosa en las redes. No, no tanto, no tanto. No, pues no es que me gusten las cámaras, más bien era un punto, pues sí que me da miedo, me pone nerviosa. Sin embargo, sé que debemos de salir de nuestra zona de confort, ¿no? Para poder progresar, ayudar a las personas. Entonces, yo soy, pues seguidora del hermano Salvador, La Luz de la Restauración, su canal en YouTube. Y bueno, en una de esas, pues invitaron a mi sobrina estudió, me imagino que es la misma carrera que está estudiando la hermana Rocío, mi sobrina la estudió presencial allá en Estados Unidos, y la invitó al hermano Salvador.
Entonces yo vi cómo empezaron a surgir preguntas y dudas, interés sobre todo, ¿no? Porque es raro que en nuestros barrios, en nuestras estacas se hacen actividades similares y pues no hay éxito, ¿verdad? Entonces me emocioné mucho cuando vi cuántas preguntas había, cuántas dudas. Esa fue una ocasión. Y ya en otra ocasión la volvieron a invitar y fue una pues muy cortita y yo dije, bueno, yo también puedo, ¿no? Yo puedo ayudar de esta manera y pues con el miedo y todo contacté al hermano Salvador y entonces le propuse, ¿verdad? Le propuse, hermano, fíjese que vi tantas preguntas que me gustaría que algún día se pudiera hacer un programa, yo estoy a la mejor disposición, pero yo temblaba por dentro, ¿no? Porque dije, ¿qué estoy haciendo, no? Pero bueno, no importaba. Entonces, sí, el hermano, sí, hermana, con mucho gusto, vamos a planearlo y así. Y en otra ocasión, la hermana Esmeralda también empezó a comentar, resulta que también sabía mucho de historia, y entonces él nos dijo, pónganse de acuerdo. Ustedes si me presentan un taller y así. Y así fue como se dio, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que ese día tuvimos mucha gente conectada, muchas personas pudieron verlo después, y ha tenido muchas vistas, ¿no? Pero más que gustarme las cámaras, más que son desafíos que he podido vencer porque he aprendido que solamente así podemos progresar, ¿no? Saliendo de nuestra zona de confort, enfrentando esos Goliaths. Y pues mi objetivo era, voy a ayudar a muchas personas, ¿no? Voy a ayudar a muchas personas a hacerlo, a que vean lo fácil que es, porque muchos no es porque no sepan, no es porque no quieran, no es porque no tengan tiempo, es porque tienen, ay, no le sé, pero tan fácil. Yo le decía, siempre lo he dicho, ¿quién te enseñó a manejar Facebook? ¿No? ¿Cómo le picas, le entras por aquí, por allá y ya eres todo un maestro? ¿Y cómo es posible que la página no? O sea, es nada más entrar y ver lo maravilloso que es y que todo se hace prácticamente solito, ¿no? Entonces esa fue mi intención principal, el saber a cuánta gente se puede ayudar por estos medios y cuando usted, pues tuve la oportunidad también de ingresar a su grupo, yo dije, wow, pues aquí mucho más, ¿no? Porque es de todo el mundo también, seguramente. Entonces, en Europa y por allá. Entonces dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Es para ayudar a los miembros. Aquí en mi estaca igual, yo siempre que tengo la oportunidad en mi estaca, en otras estacas, yo digo, yo puedo ayudarles, ¿no? Y pues es eso, es porque sé lo importante que es presentar ese libro que el Señor nos va a pedir cuando venga y que no es otra cosa más que nuestro árbol genealógico. Y yo no quiero ser salva, nada más yo. Quiero que muchos sean salvos, no solamente nuestros ancestros, sino la persona misma que está haciendo historia familiar y es bendecida enormemente. Yo me he dado cuenta y he escuchado de las promesas que si alguien, en lugar de ver tele, pues sí, hay que administrar bien nuestro tiempo, ¿no? Y para todo hay tiempo, pero las personas que tienen desafíos con pornografía, las personas que tienen desafío con drogas, el solo hecho de meterse a la plataforma los hace enfocar tanto que dejan sus debilidades a un lado, ¿no? Y se hacen milagros y en YouTube están historias de personas que han logrado sanar todas estas situaciones porque indexaron, porque hicieron su historia familiar. Y entonces yo puedo ver y me imagino a tanta gente haciendo historia familiar y librándose del pecado, siendo protegidos por el Señor. Y precisamente hace un momento uno de los jóvenes, fíjese, de participa de mi grupo, se salió. Y entonces lo contacté y bueno, finalmente me dijo, es que yo no soy miembro de la iglesia. ¿Qué paga voy a recibir por hacer esto en Participa? Entonces, primero le mandé videos, le enseñé y todo, y finalmente me dijo, ¿y qué paga voy a recibir? ¿No? Y entonces, pues le expliqué, pues paga monetaria como tal en este momento no,
pero si tú trabajas en esto, el Señor te va a permitir pues tener la luz de Él, la luz de Cristo, y Él te va a ayudar a poder, es un joven, entonces le dije a poder saber qué carrera estudiar, qué persona elegir para casarte, qué empresa después trabajar, y vas a ser también en lo temporal muy bendecido si tú lo haces. Y yo puedo ver eso, ¿no? Cuando las personas trabajan y se meten, hay un cambio tan bonito en su vida, en su espíritu, en su testimonio. Muchas gracias. Qué interesante todo esto que nos ha comentado. Hermana, bueno, antes de continuar con lo demás, quiero hacer una explicación. Hice esta pregunta precisamente porque se puede encontrar a la hermana Lisa en dos talleres, dos videos en YouTube, dos talleres de historia familiar en el canal de La Luz de la Restauración. Ahí lo pueden encontrar. Son participaciones bastante buenas, muy precisas las respuestas que dan y las explicaciones sobre historia familiar. Busquen a la hermana Elisa ahí en La Luz de la Restauración. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista, pero hay unas preguntas muy interesantes. A veces es difícil trabajar con los líderes, no porque no quieran, sino porque tienen tantas cosas que hacer. Pero alguien me dijo que su presidente de estaca es el único que hace historia familiar, es la única estaca que sí trabaja completa en historia familiar. Platíquenos esto. No, pues a mi esposo le encanta, está convertido a esa obra, sin embargo, como usted dice, con tantas cosas que tiene que ver un presidente destacado, ¿no? Y aparte, pues él directamente no es el responsable de trabajar en la historia familiar, ¿no? Pero no es Entonces, compelido, ¿verdad? pero sí, yo siempre le digo y le comparto, o sea, yo le digo, primero, pues cuando lo llamaron, pues no tenían a alguien, en genealogía, ¿no? En la estaca, entonces yo le decía, pues, ¿y cuándo lo vas a tener? O sea, ya tanto tiempo, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿No? Le decía. Y bueno, ya finalmente sí llamaron a alguien y ahora, pues es un decir, ¿no? Que es el único que trabaja, pero no es cierto, tienen tantas cosas, tantos desafíos, pero sí, yo siempre estoy ahí, y ya checaste, las personas que son enviadoras, cuántas personas tienen, ya checaste, las estadísticas, ¿no? De la estaca en cuanto a historia familiar, y siempre ando ahí como cuchillito. Entonces, y sí, o sea, realmente sé que falta mucho que trabajar, falta mucho que hacer, y es un decir, ¿no? El que es la única estaca cuando pues no, o sea, realmente vemos que yo creo que en todo el mundo pasa esto con historia familiar. No estamos convertidos porque pues no hemos descubierto, ¿no? Lo maravilloso que es, pero sí, siempre ahí voy a estar en la conciencia de mi esposo diciéndole esto, Sí. pregúntale a tu consejero cómo están en mi historia, y bueno, él me dice, sí, sí, me dice que sí, pero él pues tiene tantas cosas que hacer, pero sí, yo siempre estoy ahí tras él. Eso es bastante bueno. Bueno, hermana, quiero que por favor visualice su árbol. Ya se ubica usted, sus padres, sus abuelos, etcétera. De todos ellos, de todos los que ve ahí en su árbol, ¿a quién le gustaría conocer? ¿Qué le diría? ¿Qué haría? Pues yo creo a mi abuelo, a mi bisabuelo, Jean Benoit Coquet, pues primero decirle qué fue lo que eh, le motivó a venir aquí a México, con qué desafíos se enfrentó,
Ellos tuvieron varios hijos y muchos murieron trágicamente, ¿no? Recuerdo uno de sus hijos, el mayor precisamente siendo un jovencito, era marinero y él se fue a Europa y regresando, bueno, en una carta donde ya alguien me compartió, él le escribía a sus papás, a mi abuelo, a mi bisabuelo, Jean Benoit, y entonces él le decía, ya casi voy a estar con ustedes, tengo un año que no los veo, me gustaría tanto poder abrazarlos, pero ya a días de regresar a México, él 2 días antes de regresar se van con uno de sus compañeros y ya de regreso él, bueno, su compañero cuenta después a mis abuelos, a mis bisabuelos, la forma en que él murió, ¿no? Y dice que había unos carros en el pasillo principal y entonces su amigo que iba con él, también marinero, pues decide irse por el lado derecho, ¿no? Y mi tío decide por el izquierdo. Entonces, cuando su compañero avanza y ve que no sale a alcanzarlo, se regresa y ve su cuerpo flotando. No sé si venían alcoholizados, ahí no lo cita en la carta, pero fallece, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle a mi abuelo cómo le hizo con tanto dolor, ¿no? Con tantos desafíos. Otra de sus hijas, la segunda, murió en el terremoto muy fuerte en México en el año de 1919, si no mal recuerdo, el 3 de enero de 1919, estando en su casa dormidos porque fue temprano el temblor. Entonces una de las bardas cae sobre ella tenía a su pequeñita recién nacida y entonces ella la abraza a su pequeñita y así encuentran su cuerpo de los dos, ¿no? De las dos porque también la bebé muere, a pesar de que ella con su cuerpo la protege y murió finalmente. Otro de sus hijos, mi abuelo, el papá de mi papá, siendo ellos muy chiquitos, mi papá tenía 2 años cuando se rumora, o es lo que me decía mi tía, que su hermano es el que lo mata por la herencia, o sea, para que fueran menos hermanos No, y que le tocara más. Eso es lo que ella me dice. Yo no he encontrado pues ningún fundamento, ¿no? Pero mi tía eso me platicaba, que José, su hermano José, es el que le había disparado por la espalda. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo puedo aguantar tanto a mi bisabuelo? Y a él me gustaría definitivamente poder abrazarle, decirle cuánto le amo. Eh, yo creo que lo más terrible es perder hijos, ¿no? Y sepultarlos y en las condiciones en que murieron, ¿no? Pues cómo, ¿no? ¿Cómo le hice? Entonces a él definitivamente. perfecto. Hermana, ha sido muy, muy emocionante, muy ah, educativa en algunos momentos. Esta conversación ha sido muy sublime, han sido muy sublimes sus historias. Estas narraciones, incluso espectaculares, algunas de ellas, eh, muy enternecedoras. Le agradezco mucho el que haya compartido parte de su corazón, de su historia, a todos los que podemos disfrutar de estos episodios. Eh, es usted un ejemplo a seguir, es, insisto, de las personas que más hacen por los demás, sin importar dónde están, y siempre está ahí para dar la mano, para apoyar, incluso para consolar a algunos a través de tan solo un mensaje por WhatsApp. Y lo ha hecho repetidas veces y eso es de agradecer. Hermana, agradezco mucho eh,
dígale a su familia, a sus hijos, y como le dije, bueno, espero que su hijo pronto disfrute de su regalo antes de ir a la misión. Y Gracias, bueno, es cierto. ha sido un placer tenerle en Historias de Historia Familiar.